Muy bien, hoy 20 de marzo algunas noticias han sorprendido y quizás la que ocupa el primer lugar es esa presentación de dimisión, de renuncia, parece que no aceptada, eso es un tema que vamos a aclarar hoy por el presidente de la República de parte del ministro de Finanzas, el señor Centeno. Para ello tenemos a dos personas, dos diputados, uno de cada bancada, que son las bancadas que de alguna manera han estado protagonizando la previa a esta renuncia. Me refiero a Luis Chávez, diputado del Partido Líder. Señor Chávez, buenas noches. Y también a Haroldo Quej, diputado del Partido Patriota. Muchas gracias, bienvenidos, y vamos a entrarle al tema que a la mayoría de los ciudadanos nos llama la atención. Algunos no entienden, otros interpretan de manera restrictiva o extensiva. También le damos las buenas noches a Silvia. Buenas noches, y la primera pregunta, Silvita, para ti. Muy buenas noches. La noticia de hoy es la renuncia de Pavel Centeno, y una renuncia no aceptada por el presidente Otto Pérez Molina. ¿Qué es, diputado, qué es lo que está pasando tras bambalinas? ¿Qué es lo que todo el mundo se pregunta? Hay una gran especulación en torno a este tema. Por un lado, se habla de obstrucción de la bancada Líder a dejarlos gobernar. Por el otro lado, se habla inclusive de presiones internas adentro del mismo Partido Patriota y de otros diputados de otras bancadas para negociar fideicomisos, partidas presupuestarias. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, en realidad el pueblo de Guatemala ha sido testigo de cómo la bancada Líder se ha encargado de entorpecer el buen desarrollo del Congreso de la República. Puede decirse que la interpelación es un instrumento que nos da la Constitución para saber qué hacen los ministros en su trabajo diario. Pero el ministro de Finanzas tenía un mes de haber tomado posesión. Entonces, ¿qué cuentas? ¿Cuál es el juicio político? ¿Cuál es el juicio que hay ahí? Simplemente el de entorpecer el buen proceso del Congreso. Y nosotros en el Partido Patriota estamos en un bloque unido, trabajando en coordinación con el señor presidente de la República y la señora vicepresidenta, porque el deseo del pueblo de Guatemala es que se aprueben leyes que beneficien al país. Y ante esto, pues hoy se quedó otra vez evidenciado, después de la renuncia del señor ministro y que se paró la interpelación, nuevamente la bancada Líder está ya llamando a interpelación al ministro de Economía. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una agenda de retardar todos los procesos en el Congreso. ¿Para qué? Eso es lo que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Guatemala no paga a los diputados para que pierdan el tiempo. Paga a los diputados para que trabajen. Señor Chávez, estas acusaciones de una agenda interesada que va a interpelación tras interpelación, ¿qué puede usted decir al respecto? Buenas noches en primer lugar y gracias por la oportunidad. Pues en primer lugar, los medios de comunicación han sido testigos de que nosotros hemos estado en todas las sesiones, en todas las plenarias, y 3 de esas plenarias han sido suspendidas por falta de quórum. Quienes no han estado en el quórum, quienes no han estado en el hemiciclo, han sido los del Partido Patriota. Posteriormente, pues se inició una maniobra para querer prácticamente vedar la interpelación, utilizando la sesión permanente. Sin embargo, no llegaron a los votos. Entonces ha habido ciertas maniobras para lograr parar la interpelación cuando a ellos les convenía. Sin embargo, si se dan cuenta, 3 reuniones, 3 plenarias a las que ellos no llegaron, y las demás han sido de 3 horas. Y el señor presidente del Congreso levanta la sesión por falta de quórum. Entonces prácticamente hay una intención de no querer evidenciar realmente el objetivo primordial, el por qué este juicio político se está dando. ¿Por qué se está dando, diputado Chávez? Porque hay muchas irregularidades, o sea, son 15 días de gestión del señor ministro, pero hay irregularidades que vienen del gobierno anterior, prácticamente de saqueo del Estado de 2.000 millones de quetzales, de venta de medicinas, en donde nosotros traemos todas las pruebas. No respetamos
las aclaraciones y las imputaciones del señor presidente, como ya es costumbre de ellos y de la vicepresidenta, de acusar sin fundamento, porque se ha acusado de extorsionismo, se ha acusado de presión, cuando el señor ministro de Comunicaciones ha dicho que nadie de nosotros, de la bancada, ha presentado proyectos en su gestión, Yo le tengo una pregunta específica. Nosotros en ahora, este noticiero hemos denunciado esa compra anómala de medicinas que usted menciona. Sin embargo, nos extraña muchísimo por qué esas interpelaciones no la hicieron en el gobierno anterior y las hacen ahora con un ministro que, como usted dice, lo hacen a los 15 días de haber asumido. Si me da la oportunidad de explicarle, se lo voy a explicar concretamente. Mire, el gobierno anterior inicia el proceso en el 2010 con la solicitud del señor Alfredo Rolando del Silpinius como gerente del ICS, solicitando este proceso de adjudicación y de formalización de los concursos nacionales de oferta. Seguidamente, en el 27 de octubre del 2010, sigue solicitando que se dé este proceso de adjudicación, siendo él ya ministro y con la misma solicitud de gerente del ICS, él inicia el proceso de licitación el 30 de noviembre del 2010. Todo un proceso donde tenemos notas cruzadas, en donde solicitan que se encamine ya el proceso y lo solicita el subdirector de contrato abierto, no lo solicitan las partes. O sea, hay una evidente interferencia de la misma institucionalidad para que se formalice ese proceso. Eso fue en el año 2010. Correcto, 2010. En el 2011 inicia el proceso se conforman las juntas calificadoras con evidentes anomalías, en donde en la conformación del paquete 1 hay un bachiller, en el paquete 2 hay una secretaria dentro de la junta de calificación, y ahí deben de haber profesionales. Pero el problema y en el paquete 4... Sí, pero como tenemos poco tiempo, sí, la pregunta concreta es ¿por qué no se hizo con anterioridad? Usted me está hablando del 2010. Ahora y solo, perdóneme, ahora, le quiero dar una breve intervención en lo que usted continúa para poder entablar un diálogo. Sí, este es el estilo propio del líder, de la bancada líder, porque está hablando del gobierno anterior como que fuera el gobierno actual el que lo hace, y yo no encuentro la razón de argumentar contra un ministro que tiene 15 días de haber tomado posesión hablando de temas del gobierno anterior. No le encuentro sentido, de verdad que no. Entonces, muy bien. Seguidamente, no dejaron entrar al Ministerio de Finanzas Públicas en ese entonces, ya en enero del 2012, para la presentación de las muestras a ofertar. Y está claramente evidenciado que no entraron todos, pero sí, por algún lado entraron los que fueron beneficiados. Bueno, pero, diputado, ahora la pregunta concreta era, mire, ¿por qué no lo hicieron en 2010 y 2011 y lo hacen en 2012? Aquí viene la pregunta concreta. La respuesta concreta, de que el señor ministro de Finanzas, todas las anomalías que yo les he dado, y hay muchas más anomalías evidentes, el ministro de Finanzas resuelve, considerando que es el ministro Centeno el que define las políticas del Ministerio de Finanzas. Él manifiesta todas esas anomalías y, de acuerdo a la ley, él resuelve. Y solo para que el tiempo, por el tiempo, él resuelve. De una adjudicación que se entrega 2 días antes de que el gobierno de la UNE salga del poder. Pero entonces, ahora el ministro de Finanzas, se hizo el 11 o el 12 de enero, antes de que el gobierno de Otto Pérez Molina asumiera. Correcto. Estamos hablando de un gobierno anterior. De un gobierno anterior. Okay. Pero el 7 de febrero del 2012, el ministro Centeno resuelve, dentro de todas las irregularidades que les he dado, dice, entre otras deficiencias que se advierten, vale la pena mencionar, la existencia de ambigüedad, de falta de claridad en las reglas, y total, él anula ese contrato. Anula totalmente eso,
Pero qué casualidad que después de la aprobación del paquete fiscal, donde nos endosan impuestos a la clase media y a la población en general, se reúnen y definen, y sin ningún argumento válido de ley, el señor ministro vuelve y dice revocar de oficio lo que había él ya hace una semana y media definido. Entiendo que por ley no es el ministro el que tiene la potestad de revocar, es el señor presidente de la República. Si se y da lo cuenta, que hizo Centeno fue acogerse a esa estatuto que le impedía a él regular. Por equilibrar un poco el debate, contra esa acusación, vamos a decir, esa reversión y luego esa aprobación, ¿qué tienen que decir la bancada oficial? Porque ciertamente lo revoca y luego lo aprueba. Sí. Que se diga quién es el corrupto. Pero sí, no, yo creo que cuando uno acusa de corrupto a alguien tiene que tener las pruebas. Aquí están. Yo creo que es una irresponsabilidad eso, no. El revocar lo que alguien ha dicho, es si cabe dentro de su potestad, se puede hacer. Nosotros los diputados creamos leyes, pero si estas no se ajustan a realidad o no se adaptan, se pueden cambiar, se pueden derogar, se pueden reformar. Entonces, yo creo que lo que los señores del líder han dicho en sobrada razón, el señor ministro se los contestó y sobre en autos del Congreso las respuestas que les dio. Sin embargo, ellos insisten de toda la corrupción del gobierno pasado, tratar de endosárselo a un ministro nuevo que nada tiene que ver con los procesos anómalos del gobierno anterior y que en muchas ocasiones se ha usado solo para parapeto. Permítame, porque hay algunas percepciones de la ciudadanía que también hablan de negociaciones. ¿Ustedes pueden asegurar que no ha habido ninguna negociación o intento de negociación entre la bancada líder y la bancada del Partido Patriota por terminar esta interpelación? Mucha gente ha dicho, bueno, es que el líder quiere conseguir ciertos beneficios. ¿Eso ha existido o esto es una interpelación pura y dura frente a los datos que usted plantea? Mire, absolutamente ha habido ninguna situación de presión. Hoy mismo por la mañana fuimos invitados por una comisión que se conformó en el Congreso de parte de todas las bancadas y solicitamos como una condición ir a esa reunión siempre y cuando estuvieran presentes todos los medios de comunicación. Y estuvieron presentes cuando hoy le fuimos a decir al presidente del Congreso y a la Junta que fue nombrada por respeto a las bancadas, a que nosotros íbamos a definir hoy y mañana a las 2 de la tarde les íbamos a entregar la respuesta para el proceso de interpelación. Porque la interpelación nosotros la calculábamos sacar, ya éramos 5 nada más los interpelantes y yo soy uno de ellos, de los últimos. Habíamos ya definido, inmediatamente, por lo menos una sesión por cada uno, a nosotros nos alcanzaba para evidenciar completamente la incapacidad del señor ministro, y hoy lo demostró con su renuncia. Pues, ¿no? Una pregunta. Hemos visto por parte de la bancada líder desenfrenadamente, porque no hay otra palabra, usar megáfonos. Hemos visto cómo boicotean también adentro del Pleno. En este caso, según entiendo y según lo hemos documentado aquí en este noticiero, a quien le corresponde tirar esa licitación, que a todas luces es anómala y donde se ha beneficiado a Gustavo Alejos con J.I. Cohen, es al señor presidente de la República. Mi pregunta es, en un mes de gestión, ¿se puede demostrar que un ministro es un inepto, es un incapaz? Esa es mi pregunta, particularmente porque veo que ustedes van detrás del ministro de Economía en los próximos días. Pero yo quería decir algo, Pedro. Es que cuando preguntaba si hay negociación o no, nosotros, después de 20 horas 15 minutos, y el último interpelante estuvo 10 horas repitiendo las mismas preguntas que él ni siquiera sabía leer bien porque no las hizo él. Era evidente, él decía régimen cuando era régimen, y muchas palabras que no las escribió él. Pues nosotros sí creemos que es un chantaje. ¿Quién lo está promoviendo? ¿Quién está detrás de bambalinas, detrás del líder? No lo hemos descubierto, pero vamos detrás de esa información, porque no es posible que, como se ve, ¿por qué venir ahora, hasta ahora,
el grupo del partido líder venir a averiguar esto cuando lo pudo hacer en el gobierno de Álvaro Colón. Tuvieron 2 años para averiguar todo este proceso. ¿Qué le espera a la ciudadanía? Yo, ciudadano, que pago mis impuestos, que pago sus salarios, permítanme que lo escenifique así, y que veo un Congreso inoperante, porque ciertamente el Congreso es inoperante a efectos de las misiones o de la totalidad de las misiones del Congreso. ¿Cuál es el panorama que ustedes pueden ofrecer a la ciudadanía en los próximos meses? ¿Cuál sería su estrategia o la estrategia del líder en los próximos meses? Bueno, nosotros estamos claros de que tenemos un derecho constitucional y es claro también que nuestro objetivo es que la población esté bien clara y sepa que en menos de 1 mes y medio ya teníamos prácticamente una cuchillada por la espalda con impuestos. También sepa que los productos de la canasta básica van hacia arriba y también sepan que en este contrato no se están jugando 10 ni 20 quetzales, sino son 2.000 millones de quetzales con productos que están alterados con 16 veces su valor. Y cuando en los hospitales no hay medicina, en el IX cuesta solo una aspirina le dan a la gente. ¿Pero por qué esto no lo arreglaron durante el régimen de Álvaro Colón si el mayor beneficiario en el 80% de este contrato fue el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos? Por el proceso que yo le estoy dando. Y nosotros sí vamos a dar pruebas concretas de este proceso anómalo. Sí. Y para terminar la pregunta que me hacía, nosotros estamos claros de que vamos a legislar por Guatemala. Ahora, dentro de poco, dentro de unas sesiones, van a presentar préstamos millonarios, cuando en la campaña esta gente dijo que no más endeudamiento al país. ¿Será eso correcto? Nos quedan 30 segundos. Sí. Lo que queremos, ¿cuál es su visión en los próximos meses? ¿Qué espera el partido? El pueblo de Guatemala quiere un legislativo que trabaje en el Parlamento y trabaje en las comisiones. Realmente no se puede hablar de una agenda legislativa cuando lo único que se hace en más de 5 sesiones es entorpecer la misma. Nosotros creemos que el líder, ¿por qué hasta ahora? Si los procesos de cotización de licitación son públicos, están en Guatecompras, todo se puede ver. ¿Por qué no en su momento lo pararon? ¿Por qué precisamente ahora? Porque el afán de ellos es entorpecer el buen funcionamiento del Congreso, y hoy se presentaron todas las leyes de transparencia. Ellos están con eso, no, ya están solicitando que llegue el ministro de Economía. ¿Para qué? Para seguir entorpeciendo el trabajo del Congreso de la República. No solo eso, también se han opuesto a lo del abono para la gente. Lo han hecho de manera manifiesta, que ellos quieren hacer todo lo posible para que este gobierno no ayude a nuestra gente. Bueno, yo creo que los debemos de emplazar en algún momento por separado, darles el tiempo para que ustedes se expongan a estos tipos. Ciertamente ya ven que hay posturas no irreconciliables, porque nada es irreconciliable, pero sí contrastadas, y también yo creo que el mensaje es que ustedes están al servicio de 15 millones y tomen el pulso de la ciudadanía, que yo no me atrevo a decir cuál es, porque evidentemente yo soy una parte y no los 15 millones. Sí les animamos a encontrar la mejor solución y a avanzar en la medida que, bueno, que se cumpla la norma, se cumpla la ley y todo. Yo creo que podemos grabar algo para Semana Santa, si ustedes me lo permiten, y después de ir a un corte vamos a quedar con ustedes para que esta versión no se quede tan suave como ha sido, sino que podamos inconclusa. Y también habrá que responder si se va el señor ministro, porque el presidente no ha aceptado su Bueno, sí que tenemos que ir a corte porque ya me han llamado 20 veces.